Bueno, como uno de los primeros principios de Line Design System, tenemos Clarity, que, bueno, traducido es la claridad, que se basa básicamente en eliminar la ambigüedad y lograr que las personas puedan entender, puedan actuar y puedan ver con confianza. Esto en términos un poco más sencillos de explicar, se refiere a que los usuarios, en este caso los usuarios somos los diseñadores y los developers, necesitamos saber cómo utilizar cada uno de los componentes que ofrece Salesforce. Esto entendiendo desde el punto que, si bien es cierto, hay muchos componentes que podemos aplicarlos para ciertas funciones, solamente cada componente debe usarse de una única manera específica. Dicho de otro modo, voy a mostrarles un ejemplo donde va a quedar un poco más claro este primer concepto. En este ejemplo, estoy describiendo dos posibles casos de un problema. El problema es básicamente que el usuario ha tenido un conflicto con el sistema, con su cuenta, y necesita hacer la edición de algunos campos en esta parte del Details tab. Como primera solución para mostrar este conflicto ha sido crear un tooltip, un componente, donde se le ha agregado un mensaje indicándole, bueno, lo que acabo de mencionar. Y como segunda propuesta se ha hecho un batch con un mensaje similar indicándole los cambios que tiene que hacer. Si bien es cierto, ambos componentes deberían funcionar correctamente y podrían aplicar, en este caso los dos han sido mal utilizados porque el propósito que tiene cada uno es muy distinto al que el usuario debería tener. En el primer caso, tenemos que este toast, si bien es cierto, muestra el error, después de unos 3 o 5 segundos va a desaparecer. Y si el usuario está distraído o está atendiendo otras actividades, no va a poder identificar qué tipo de error es el que tenía en esta ventana y no lo va a poder solucionar. Y en el segundo caso, la batch normalmente no es utilizada en formatos de texto tan largos y además no es un uso estándar ni común tener la batch debajo de una tab. Entonces tenemos aquí dos tipos de error, no solo por el formato, sino también por el modo de uso. Eh, la recomendación que deberíamos tener nosotros como diseñadores sería tener un componente, que en este caso es un alert notification, al inicio de toda la página. En este caso, este componente se queda estático y sin importar la navegación del usuario, siempre va a tener este mensaje como un recordatorio de lo que tiene que hacer. Y el mensaje es un más específico de qué tipo de acciones puede hacer para solucionar el problema. En este caso te dice al inicio el tipo de conflicto que tiene y en la segunda parte te dice que debes contactarte con tu administrator para tener más información de cómo puedes resolver el problema. Tenemos el segundo, efficiency, que es traducido como eficiencia, que trata de agilizar y optimizar los flujos de trabajo y anticipar las necesidades para ayudar a las personas a trabajar mejor. Esto de una forma más sencilla de explicar es que todos los recursos que maneja Salesforce los tiene categorizados y etiquetados en una estructura muy específica para que tanto los developers como los designers puedan ubicar el contenido que necesitan dentro de un grupo dentro del grupo de componentes que Salesforce ofrece. En este caso, volvemos a un ejemplo más visual. Estas son algunas referencias de cómo Salesforce nos ofrece a nosotros los designers las diferentes variantes de cada uno de los componentes que podemos utilizar. Si bien es cierto, el combo box es este componente que funciona de manera de search, tiene diferentes categorías o diferentes tipos. Tenemos los autocomplete, los base, los polifórmicos, el search global, y todo esto está dentro de un grupo llamado combo box. Entonces, al momento de nosotros elegir por una solución, ya tenemos más en claro en dónde puede estar. Y no solo lo maneja con los combo box, sino con todos los componentes que Salesforce ofrece, tanto con los modals como con los modals y los footers, los data tables, etc. Y eso también está representado en las categorías de dev, cuando dentro del código de Salesforce
tienen una maquetación específica dependiendo del componente que están visualizando. Volvemos a la slide. Tenemos este principio llamado consistency o consistencia, que trata de crear familiaridad y una fuerte intuición aplicando la misma solución para un problema. Como en este icono tal vez es un poco más obvio a lo que me refiero, se refiere a que una solución debe aplicar y debe poder ser visualizada en diferentes dispositivos, tanto en mobile como en desktop como en tablets, y todos deberían responder a la misma solución. Si en este caso yo visualizo un formulario, tanto en mobile, en desktop y tablet, debería visualizar el mismo formulario con los mismos componentes diseñados en una estructura muy similar. Y como uno de los últimos principios tenemos el beauty o belleza, que es básicamente demostrar respeto por la atención y tiempo de las personas a través del trabajo hecho con elegancia. Esto en perspectivas de diseño y también en bases que nos muestra Salesforce, se basa en la construcción, en este caso muy específico, de cómo ciertos componentes se han distribuido y se han considerado en el tema de arquitectura visual. Eh, 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 diseñar, ¿no? En este caso, vamos a entrar un poco más en detalle al ejemplo del icono. Si bien es cierto, este es un icono ya bastante conocido y usado probablemente por muchos sistemas, más allá de las medidas que se tienen, también hay principios estéticos que se han respetado. En este caso, la simetría. Un icono, en este caso la campana, es globalmente y universalmente aceptado como un objeto de alerta que normalmente se utiliza para notificar ciertos mensajes que llegan o le llegan al usuario. Por el tema de paddings, también se suele respetar el padding utilizado, digamos, entre este primer objeto y el segundo en otros iconos. Entonces, hay una igualdad de medidas en este caso. Y bueno, también se optimizan lo que son los tamaños para ver este mismo icono en un mobile como en un desktop. Y eso no le genere problemas al usuario al momento de reducir los tamaños. Ya antes de finalizar esta primera parte, voy a mostrarles una pregunta referida a entender un poco mejor los principios que acabamos de ver, ¿no? CloudKicks se ha asegurado que la tecnología implementada en todos sus servicios pueda ser utilizada adecuadamente en cualquier dispositivo. ¿Qué principio de Line Design System se está cumpliendo? Igual, para los que sepan la respuesta, pueden escribirlo en el chat del Slack, del Meet. Y bueno, voy a darles al menos unos 5 segundos para que puedan responder. En este caso, bueno, la respuesta es la letra B, que está asociada a la consistencia. Si bien es cierto, dentro de esta lista, o sea, viendo desde el principio, ¿no? Los principios son el beauty, consistency y efficiency. Los otros dos no son principios que hemos visto ahora. Y sobre el consistency, como lo acabamos de mencionar, se refiere a cómo una solución se puede ver en diferentes dispositivos. Gracias por su participación a los que pudieron enviar su respuesta. Después vamos a pasar a lo referido a accesibilidad. Accesibilidad, básicamente lo que trata es asegurar que las personas con o sin discapacidad puedan percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con las aplicaciones que han sido creadas. En este caso, usando Salesforce, bajo un problema que ha tenido algún customer. Al hablar de accesibilidad, debemos considerar las alternativas interacciones con el teclado, acciones basadas con el mouse, textos alternativos con vídeos, iconos, SVGs, etc. Y el uso apropiado de color. En el color hay dos apartados puntuales que sí sería bueno destacar. Considerar que el color no debería ser el único método de proveer información. O sea, dicho de otro modo, ¿no? Y sobre este ejemplo, el color no, como tal, si bien es cierto, representan ciertos estados o nos dan a entender ciertos comportamientos dentro de una plataforma, no debería ser el único representante para saber qué cosa está pasando. Si yo viese, como en este caso, no tenemos los mensajes de las alert notification,
si bien es cierto, ahora se entiende qué es un alert notification y cómo funciona, tenemos que están acompañados tanto los colores como con iconos y como con un body text que básicamente va a darnos un mejor entendimiento de qué cosa está ocurriendo. Y también por el tema del uso propio del color, tenemos los altos contrastes, que es una regla y una recomendación establecida por la WCAG, que es como la institución encargada de accesibilidad a nivel global y tecnología. Entonces, ya yendo un poco a explicar lo principio que mostré al inicio, es que si bien es cierto, se necesita hacer interacciones con el teclado, también hay acciones específicas que son basadas con el mouse. Y la idea general es que uno no sea exclusivo sobre otro, sino que ambos puedan convivir y ambos puedan utilizarse para hacer diferentes acciones. Sobre los tipos de discapacidad, si bien es cierto, estas son las que normalmente se hablan cuando se menciona sobre accesibilidad: discapacidad cognitiva, visual, auditiva, motriz y el habla. También se debería considerar a otros tipos de usos que también está asociado a la accesibilidad, ¿no? En este caso, adultos mayores, que como saben, no todos están tan alineados a la tecnología y siempre van a necesitar un poco más de guía en cuanto a qué cosas deben hacer o cómo funcionan ciertos comportamientos. Eh, la, Personas con diferentes nacionalidades, en este caso, no, como un ejemplo claro bastante es el color, que por ejemplo el color rojo en la mayoría de países y en la mayoría de casos representa algo peligro, que eso ya es un tema más universal. Y también hay iconos y botones y formas y textos que también nos dan o asocian ideas de que estos objetos pueden ser entendidos por todas las personas. Y también hay situaciones donde se necesite usar una determinada función de diferentes modos. Por ejemplo, si la persona que está con el niño la llama por teléfono, obviamente no va a poder contestar porque está cargando al niño. Entonces, además de las manos, debería tener otra forma en la cual esta persona pueda contestar una llamada. El tema de los cajeros es similar, que por velocidad no siempre van a poder usar el mouse para eh, atender a las personas, van a tener, o sea, los formatos más sencillos o más prácticos son usar los teclados y los comandos para acceder a listas de precios, etcétera. Y también situaciones no deseadas, como por ejemplo, si te asaltan en medio de la calle y necesitas pedir ayuda, ¿cómo pides ayuda sin sacar tu celular? Es un poco complicado de entender, pero en la práctica se asocia más a qué otras formas, además de usar un sistema manual, como en el primer caso, puedo yo acceder a mi información. Como principios de accesibilidad tenemos este anagrama que se va a lo perceptible o perceivable, operable, comprensible, understandable y robust, que bueno, también voy a tratar de explicarlo ahora. Que es perceptible se basa que cualquier persona debería tener alternativas al texto, a textos. En este caso, por ejemplo, si yo soy una persona que no tengo problemas de visión, ¿qué soluciones podría darme una plataforma? En la mayoría de casos tenemos asistentes de voz que pueden reemplazar los textos por audio, en el cual yo puedo entender qué cosa está ocurriendo o qué acciones yo puedo tomar dentro de una plataforma, que también bueno, está asociado a este segundo punto. En el tema de operable, tenemos que la mayoría de funciones también, además de usarse con el mouse, puedan utilizarse de este teclado. Y aquí, bueno, he agregado una lista sobre algunos shortcuts o comandos que son los que, además del mouse para ejecutar diferentes acciones, se pueden utilizar, tanto como para desplazarse entre componentes, como para acceder o dar o reemplazos del clic, por ejemplo, con la tecla Enter, que también ayudan a tener más opciones, además de un solo dispositivo. También, además de, en este punto se habla sobre darle al usuario el suficiente tiempo para leer y usar el contenido y no diseñar contenido que cause malestar visual a la persona que está leyendo. Sobre
el punto tercero, que es comprensible, básicamente es uno, en la forma, o sea, en cómo esto se está redactando, en que debe ser legible y comprensible, y también se debería dar un enfoque en las instrucciones que se le da a las personas. Por ejemplo, cuando se usan formularios, si tú solamente le das campos vacíos para llenar, es muy poco probable que las personas sepan qué cosa estás tratando de obtener de ellas. Entonces se le debe dar algunas guías o pautas de cómo deberías completar el formulario. En algunos casos hay también componentes específicos como los tooltips o help text que te ayudan a entender cómo deberías empezar o qué cosas deberías tener en cuenta antes de comenzar a llenar un formulario. El tercer punto es básicamente similar a lo que vimos al inicio, que si bien es cierto, siempre es bueno tener los errores detectados y saber de qué tipo son, también está que el poder recibir una ayuda visual para saber y definir qué tipo de error es el que yo estoy teniendo, en base, obviamente, usando el color, usando iconos, etcétera. Y la idea en general no es solo evitar, sino también ayudar y darles una solución en el caso de que se tenga un error. Como vimos en el ejemplo inicial, si bien es cierto, está bien reportar un error, también está bien decirle al usuario qué cosas o qué pasos o a quién debería contactar para resolver el error y poder continuar navegando utilizando la plataforma. Y bueno, como último paso, Robust o robusto se basa en maximizar la compatibilidad de la plataforma, incluyendo diferentes tecnologías de asistencia. He puesto un ejemplo muy puntual, que es el Talkback, que como sabemos es un sistema de asistencia remota, en este caso asistencia de voz, con el cual tú puedes operar tu dispositivo solamente hablando, lo cual te facilita mucho, no solo a personas que no con discapacidad motriz, sino también a personas, digamos, con discapacidad visual, que no tienen la habilidad de poder leer o tal vez de manejar su celular adecuadamente, como en el caso de los ancianos que ya habíamos visto al inicio. Y bueno, antes de darle el pase a Juan Pablo y también para tener un poco más de eh, entendimiento de lo que acabamos de ver, voy a mostrarles una última pregunta referida a este tema, ¿no? Tenemos el caso de Solar Energy, que es una empresa de tecnología que necesita asegurarse que lo que están implementando en todos sus servicios pueda ser utilizado adecuadamente por todas las personas. ¿Qué criterios debería considerar el UX designer? Sobre todas estas, hay que elegir tres opciones. La primera, alto contraste entre el background y textos, usar el color como único medio para ofrecer información, asegurarse que la página solo pueda ser usada con el mouse, seguir el estándar de contraste recomendado por la WCAG, ofrecer alternativas basadas en texto para imágenes, iconos y SVGs. La solución para estas preguntas es la A, la D y la E. Recordemos que la B no cumple con el criterio porque solamente estamos, o sea, lo que vimos era lo opuesto, ¿no? Que el color no es el único medio para ofrecer información. Hay que usar también iconos, hay que usar textos y otro tipo de elementos que nos ayuden a ver. También recordar que si bien el mouse ayuda mucho a navegar, también debemos tener en cuenta que no todos pueden utilizar el mouse. Entonces también deberíamos considerar otros medios alternativos como el teclado para la navegación. Y bueno, las demás sí corresponden a este tema. ¿Qué son los design tokens? En realidad para Salesforce eso es, digamos que una nomenclatura de Salesforce, porque viene del concepto de Atomic Design. ¿Y qué es el Atomic Design? Pues, bueno, es cuando, digamos, en cuanto al Atomic Design, tenemos átomos, partículas y organismos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, digamos, elementos pequeños, que podríamos llamarlo átomos en cuanto al concepto Atomic Design, pero también se les puede llamar como atributos visuales o variables, ¿no? Que son, digamos, propiedades que se le pueden dar a los elementos, que son componentes, para que se vean de una forma u otra.
¿Y qué son estos, digamos, variables o atributos? Pues pueden ser los colores de textos, colores de fondos, tamaños de textos, espaciados, márgenes y padding. Eh, y bueno, uniendo con lo que nos habló Frank al principio sobre los principios de Salesforce y de Lightning Design System, es que en cuanto a la claridad, pues el uso de los tokens ayudan mucho al usuario a saber con qué, digamos, componente o elemento están interactuando. Es decir, supongamos que pongo un ejemplo, el usuario tiene que ve un botón de color azul que esta, digamos, tiene la propiedad de un token que es, digamos, del color azul o brand blue, y el usuario ya reconoce ese botón azul como, digamos, un objeto de acción primaria, ¿no? Que acciona digamos, una acción principal. Y por el contrario, tenemos un botón rojo que también es parte de un token. Eso le da a entender al usuario que este botón tiene digamos, una acción negativa dentro del sistema, ¿no? Como por ejemplo cancelar o eliminar objetos. En cuanto a la eficiencia, pues el uso de tokens también ayuda mucho a los usuarios a que este producto sea consistente entre varias pantallas, ¿no? Pueden ser desktop o mobile o tablets, ¿no? Y no solo esto, sino que también los tokens, o sea, va más allá de la visualización en cuanto a pantallas, sino que también ayuda a que sea consistente entre aplicaciones y objetos que el cliente usa dentro del sistema de los productos de Salesforce. Y bueno, en cuanto a la belleza, es que el usar tokens como digamos que aún es consistente entre sí, eso genera que tenga bastantes estándares de diseño, ¿no? Y que hace que el producto sea muy atractivo de usar para el usuario. Eh, Según la guía de tokens que tenemos en la página de Lightning Design System, tenemos dos tipos de tokens. Tenemos el Global Access, que son tokens de uso libre dentro de la plataforma de Salesforce, y tenemos los tokens de propiedad interna, que están, digamos, disponibles para el uso interno de los desarrolladores de Salesforce, ¿no? Que usan, digamos, productos de Salesforce. Este es un ejemplo de cómo se pueden ver dentro de la guía los ejemplos de tokens de color, ¿no? Podemos ver que a la izquierda tenemos el nombre de la variable que usan los developers para, digamos, traducir el color o la variable que ya está predefinida. Y este es el resultado de cómo se ve ese token, ¿no? Es decir, tiene una RGB y tiene un código hexadecimal, que esto generalmente es lo que usamos los diseñadores y esto es lo que usan los desarrolladores. Y esto es otro ejemplo de cómo se ven los tokens en tamaños de fuente. De igual manera, el token para los desarrolladores o lo que les importa a los desarrolladores es el nombre de la variable que se inyecta dentro del código. Y este es el ejemplo que es más para uso de diseñadores, digamos, para ver el tamaño del texto o el tamaño dentro de la hoja de estilos de esta manera. Pero más que nada a los diseñadores nos interesa este número que es en píxeles, que es en lo que está en nuestros programas de diseño. Entonces, vamos a generar una práctica muy sencilla. Acá tenemos un componente que no tiene ni una sola propiedad, es decir, es un cuadrado con textos y el texto es todo igual. Y vamos a inyectarle los tokens que nos da Salesforce, ¿no? Entonces, para esto, acá me dicen que necesito poner un background color palette blue. Yo acá dentro de mi Figma tengo ya todas digamos, importadas, las variables o los tokens de Salesforce. Voy a buscar blue. Me voy hacia donde dice blue, vibrant blue, y voy a poner el color 30. Este sería la paleta blue. El font color me dice que le ponga un color gray, gray 1, entonces me voy a ir acá y vamos a ir a Foundation Gray 01, en realidad es blanco. Y en cuanto a los tamaños de textos, me dice font size 6 y font size 4 para el body. Me voy a la guía de Salesforce. Y el font size 6 sabemos que es un 18 píxeles.
y el font size 4, perdón, el font size 4 es 14 píxeles. Entonces sería 18 píxeles para el título y 24 para el body, ¿no? Luego, por último, me piden el padding top y bottom que sea un spacing X large y de los lados un spacing large. Igual manera, vamos al documento de Salesforce y vamos a la parte de paddings, spacings. Tenemos large, que es 24 píxeles, y el X large es 32. Entonces sería 32 y 24. De esa manera sería 32, perdón, 32 y 24, y vamos a poner un espaciado entre títulos. Y de esta manera, nosotros como diseñadores hemos diseñado ya un componente muy simple, pero tomando de referencia bastante los tokens, que va a ser muy sencillo para los desarrolladores traducirlo a las plataformas de Salesforce, ¿no? Usando las propiedades que hemos usado como diseñador. Volviendo al siguiente tema, eh, tenemos el siguiente tema sería voz y tono. Además de que Salesforce nos da la guía de cómo diseñar, también nos da la guía de cómo comunicarnos con nuestros usuarios, es decir, cómo deberíamos hablar o cómo deberíamos referirnos o cómo deberíamos escribir dentro de nuestra nuestros productos custom, ¿no? Nuestras aplicaciones custom. Para esto tenemos voz y tono, y esto es bastante importante porque es de pregunta de examen, la diferencia de cuál es la voz y cuál es el tono, ¿no? En realidad, para simplificarlo, la voz es el que dices, ¿no? Refleja la personalidad de Salesforce, es qué es lo que dices a los usuarios. Y por el otro lado, el tono es la forma de cómo Salesforce habla, en realidad es el cómo lo dices, ¿no? Y esto también va a depender de a quién le dices, con quién te estás comunicando. Es decir, el tono va a variar dependiendo de las audiencias o tus usuarios que usen tu producto. Hay 4 guías de cómo debería ser la voz, ¿no? Primero es que debería ser honesta. El valor número 1 de Salesforce es la confianza. Entonces, deberíamos describir algo puntual y lo que se escribe o lo que se comunica al usuario es lo que se debe hacer, ¿no? Por el otro lado, tiene que ser clara, es decir, no se debe escribir, no se debe exagerar en los tamaños de texto, en la cantidad de texto, perdón, sino debe ser muy conciso y muy sencillo para entender para los usuarios. Por otro lado, deberíamos también escribir de una manera o comunicarnos de una manera divertida, como muchos habrán visto en el portal de Trailhead a la hora de hacer nuestros módulos. Eh, Trailhead tiene una manera muy divertida de comunicarse con los usuarios. Entonces, deberíamos de aplicar esa diversión dentro de nuestra comunicación. Pero para esto también hay guías de cómo debería ser ese tono divertido, esa voz divertida, ¿no? Es decir, que ese fan que le ponen a la comunicación debe ser bien suave, es decir, no debe ser irónica, no debe ser, digamos, con bromas pesadas o algo por el estilo, ¿no? Y inspirador, es porque, como saben, Salesforce se dedica bastante, y Salesforce y, bueno, Trailhead se dedica bastante a que sus Trailblazers, o sea, las personas que entran a usar o aprendan a usar sus productos, son personas que no tienen mucho conocimiento de tecnología. Entonces, a Salesforce le gusta mucho que se les inspire bastante a sus usuarios para que puedan crear cosas mejores, ¿no? Luego cómo podemos adaptar el tono según la audiencia, como lo expliqué. Y acá hay 4 ejemplos de cómo podría ser para 4 tipos de usuarios distintos. Por ejemplo, para los admins, a ellos les gusta mucho que les den ánimo en cuanto a si cumplen algo o si han conseguido un objetivo. En ocasiones es bueno que le digan muy bien, hiciste un buen trabajo, o que se les anime, sean motivadores para estos usuarios. Por el contrario, para los developers, por el contrario de los admins, a ellos les gusta que sea puntual y honesto sobre los temas que están haciendo. Es decir, que se les indique
cómo se deben resolver los problemas muy rápidamente, ¿no? Por otro lado, tenemos a los nuevos usuarios, como muchos sabemos, al principio usar el Salesforce puede ser un poco intimidante por la cantidad de features que tiene. Entonces, Salesforce recomienda bastante que se les dé guías paso a paso o se les dé introducciones a los temas o a sus conceptos. Luego, a las personas de ventas, a los salespeople, en realidad estas personas no tienen mucho tiempo para leer demasiada cantidad de texto, entonces se recomienda que sea puntual para que busquen las soluciones que se necesitan, ¿no? Con muy poco texto. Luego he preparado, en este caso, dos ejemplos de cómo, un ejemplo, digamos, cómo no se debe hacer y cómo sí se debe hacer, ¿no? Y también definimos la audiencia. En el primer ejemplo tenemos el caso, ¿no? De que de repente en un objeto tenemos un error en el sistema, eh, un error interno en el sistema y tenemos que la audiencia es un usuario nuevo, ¿no? De la plataforma. Entonces, digamos, en el primer ejemplo, en el empty state, que es este gráfico o este mensaje que se le da cuando ha pasado algo dentro del sistema o cuando no ha encontrado algo, se le dice, sorry, there is a system error, y luego le da explicación de, great, you broke the system, just joking, y luego le dice que es un fatal error, el número del error, y le dice que por favor debugue el código para encontrar una solución. En realidad, este ejemplo tiene muchas razones de por qué está equivocado. Primero, comenzando por el título, hay dos, digamos, digamos, razones por qué esto está mal. Primero, se recomienda que no se use mucho o se recomienda que no, en muy poquitísimas opciones se use el sorry. Solo se usa el sorry para en ocasiones en cuando el sistema ha ocasionado algo malo, ¿no? Y que no se puede, digamos, resolver. En este caso simplemente ha sido un error y se puede resolver, ¿no? Entonces no debería usarse el sorry. Por otro lado, también se recomienda que no se use mucho el signo de exclamación. En realidad muy pocas veces y para este caso creo que no aplicaría usar el signo de exclamación. Luego, en este caso también en cuanto a la explicación, se le dice al usuario, o sea, se le quiere inyectar como una dosis de diversión, pero eso es un tipo de diversión que no se debe usar, ¿no? Porque primero le dice que el usuario es el que ha roto el sistema, y después le dice, no, solo estoy bromeando. Entonces, esto es como una especie de broma irónica, que Salesforce no recomienda, o no, claro, no recomienda usar ese tipo de broma, ¿no? Y luego le dice a un usuario que seguramente no tiene nociones de código o cómo debugar el código, el número bueno, claro, el número del error, el código del error, y le dice que por favor debugue el código para encontrar una solución. Esto podría de repente servir para una audiencia de developer, porque le dice cuál es el número del error, entonces el developer podría buscar eh, cómo se puede solucionar, pero en este caso no. Por el lado correcto, acá se le da como bueno, primero hemos eliminado el sorry, hemos eliminado el signo de exclamación, y si le esta dosis de diversión más soft, ¿no? Más suave, que le dice, oh, robot is confused. Hemos encontrado un error en el proceso, ¿no? No se le indica el número de error, porque en realidad no es relevante para ese tipo de usuario. Y como este usuario no puede, digamos, accionar sobre este caso, eh, simplemente se le da la indicación de que por favor contacta con tu administrador para que pueda resolver este error, ¿no? En el segundo ejemplo tenemos el caso en que supongamos que una persona de ventas, en este caso tenemos la audiencia, es una persona de ventas, que ha estado, digamos, que ha actualizado un récord y le aparece este componente que se llama Toast, que en realidad es una notificación que aparece encima de la pantalla, indicándole que ha grabado los cambios satisfactoriamente y que procede a hacer otra acción, ¿no? Para continuar. Eh, Acá le dice, ¿no? Your changes were saved. Please click the button below this message to continue.
Esto no tiene tantos errores como el anterior, pero también tiene dos razones por las cuales está mal, ¿no? Primero, estamos usando también el signo de exclamación aquí, en donde no se debería usar porque no hay mucha satisfacción en que ha sido grabados los cambios. Y luego, otra de las formas o guías que da Salesforce para las personas que necesitan escribir con este tipo es que no se le debe dar indicaciones al usuario tomando de referencia la pantalla, es decir, no se le debe decir al costado o encima de esta notificación o debajo de este componente o de esa manera, ¿no? Es algo que recomiendan no hacer. Por el contrario, como debería haber sido, en este caso quitamos el signo de exclamación y simplemente como es una persona de ventas, achicamos digamos, la cantidad de texto y como es una persona de ventas y ya tiene, digamos, nociones de cómo accionar sobre los records, simplemente se le da la indicación create a new record to continue. Una pregunta, quería saber solo por curiosidad, ¿a cuánto equivale un REM en el sistema de diseño de Salesforce? Porque a veces es 16 píxeles, a veces 18, no sé Sí, si... sí, bueno, en realidad el REM o el EM son valores que se les da, digamos, personas de frontend Ujú. a los tamaños, ¿no? A las propiedades de tamaño. Y esto aplica digamos, al tamaño que se le da al estilo padre de la hoja de estilos, ¿no? Es decir, creo que si no me equivoco, para un tamaño de texto es 16, entonces el 0.6 que vimos sería el 60%, ¿no? De ese mismo valor. Entonces, en Oh, ese caso ya. son valores variables dentro dentro del sistema y no son estáticos no son fijos, perdón. Ah, ya, perfecto. Gracias.